Mi hermano me acusó de haberle robado su reloj de $12,000, solo para llamarme mentiroso. Mis padres me echaron de casa, sin saber que yo estaba pagando su hipoteca y la universidad de mi hermano. Renuncié a todo y me fui. Una semana después. Soy Daniel, tengo 29 años, y hace una semana mi vida se fue al carajo. Trabajo como analista financiero, gano bien, y durante años estuve sosteniendo a mi familia sin que ellos lo supieran. Pagué la hipoteca de la casa de mis padres, la universidad de mi hermano Fernando, y hasta le di el dinero para su maldito Rolex de $12,000. Nunca dije nada porque pensé que así se ayudaba a la familia, en silencio, sin pedir nada a cambio. Todo explotó el sábado pasado en una reunión familiar. Estábamos en la casa de mis padres, comiendo la lasaña de mi mamá, cuando Fernando, mi hermano menor de 24 años, se puso de pie como si fuera a dar un discurso. Siempre ha sido el carismático, el que todos quieren. Yo soy más bien el callado, el que trabaja y no presume. Fernando me miró y dijo, alguien me robó mi Rolex. Y creo que fue Daniel. La mesa se quedó en silencio. Mi mamá soltó un grito, mi papá me miró como si fuera un criminal, y yo no podía ni hablar. ¿Estás loco? Fue lo único que salió de mi boca. Fernando no se calló. No mientas, Daniel. Siempre has estado celoso de mí, de lo que tengo. Seguro vendiste el reloj para sacarte unos dólares. Intenté explicarme, dije que yo mismo le había dado el dinero para ese reloj hace 2 años, pero nadie me creyó. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que nunca pensó que yo sería capaz de algo así. Mi papá, con esa voz que te hace sentir pequeño, dijo, si esto es verdad, me das vergüenza. Me harté. Me levanté, agarré mi chaqueta y dije, no robé nada. Si no me creen, me largo. Mi papá respondió, vete, no queremos ladrones aquí. Y así, salí de la casa, conduje por horas, con la cabeza a mil. No podía creer que mi familia, por la que tanto había hecho, me diera la espalda así. Terminé en el departamento de Víctor, mi mejor amigo desde la universidad. Le conté todo mientras tomábamos café en su sala. Esto es una locura, Daniel, dijo. ¿Tú, robando? Si eres el que mantiene a esa familia, ¿y no saben nada? Sacudí la cabeza. Nunca les dije. No quería que se sintieran en deuda. Víctor me miró como si fuera un idiota. Hombre, eso fue un error. Me dejó quedarme en su sofá, y esa noche no pude dormir. La cara de Fernando, esa sonrisa rara que puso cuando me acusó, no me la podía sacar de la cabeza. Algo no cuadraba. No era de los que perdían un reloj así y ya. Decidí que no iba a dejar que me pisotearan. Iba a descubrir la verdad. A la mañana siguiente, pedí una semana de vacaciones en el trabajo. Mi jefe no puso problema, tenía días acumulados. Luego, le pedí a Víctor que me ayudara a investigar. Si Fernando dice que el reloj se perdió, tiene que haber algo que explique qué pasó, le dije. Víctor, siempre listo para meterse en problemas, dijo, esto suena divertido. Vamos por ello. Empezamos revisando las redes de Fernando. Instagram, Twitter, lo típico. Todo parecía normal, fotos de él con autos caros, en bares, presumiendo su vida. Pero había una historia de hace 2 días en un club, con un comentario, viviendo a lo grande, gracias a un negocio que cerré. ¿Qué negocio? Fernando no era de cerrar negocios grandes. Era vendedor de autos, no magnate. Llamé a un amigo que trabaja en una tienda de lujo donde Fernando compraba a veces. Le pedí que revisara si Fernando había vendido algo. Veré qué encuentro, dijo. Mientras, Víctor y yo intentamos ver los movimientos bancarios de Fernando. No tenía acceso directo, pero Víctor conocía a alguien en un banco que podía mirar sin meterse en problemas. Encontramos un depósito de $10,000 en su cuenta, sin explicación clara. Esa noche, mi amigo de la tienda me llamó. Daniel, Fernando vendió un Rolex aquí hace una semana. Dijo que necesitaba el dinero rápido. Mi sangre hirvió. ¿Seguro? Pregunté. Tengo el recibo con su firma, dijo. Eso era todo. Fernando no solo mintió, sino que me echó la culpa para cubrirse. Al día siguiente, fuimos a la tienda por el recibo. El vendedor, un tipo mayor, me lo dio. Ahí estaba, Rolex Submarine, vendido por Fernando Álvarez, $10,000. Lo guardé como si fuera un tesoro. Pero Víctor dijo algo que me detuvo, ¿y si no es solo el reloj? ¿Y si te ocultan algo más? Tenía razón. Mi familia siempre fue rara con el tema del dinero. Revisé unos papeles viejos que tenía en una caja en el departamento de Víctor. Eran documentos de la herencia de mi abuela, que murió hace 3 años. Mis padres siempre dijeron que no dejó nada, que todo se fue en deudas. Pero encontré una carta de un abogado que mencionaba $92,000 a mi nombre. Nunca vi ese dinero.
Nunca me dijeron nada. Me sentí traicionado otra vez. No solo me acusaron de ladrón, sino que me robaron. Con el recibo del Rolex y la carta del abogado, supe que tenía que enfrentar a mi familia. Pero no iba a ser fácil. Ellos eran mi mundo, o al menos lo fueron. Corté contacto esa semana, pero necesitaba respuestas. Contacté al abogado de la herencia. Me confirmó que el dinero estaba en una cuenta que mis padres controlaban por mí. Dijo que podía reclamarlo, pero necesitaba un abogado para pelearlo. Eso me preocupó, porque aunque tenía ahorros, no quería gastarlos en tribunales. Pero dejar que se salieran con la suya no era opción. Seguimos buscando sobre Fernando. En un grupo de WhatsApp de sus amigos, hablaba de un negocio que le dejó plata. No decía mucho, pero confirmaba que estaba en algo raro, y el reloj era parte de eso. El viernes, una semana después de la reunión, decidí volver a la casa de mis padres. No como el hijo que echaron, sino como alguien con la verdad en la mano. Iba a mostrarles quién era el mentiroso. Pero algo me decía que esto no iba a ser tan simple. Mi familia siempre tuvo secretos, y yo estaba a punto de destaparlos. Conduje hasta la casa con el recibo del Rolex y la carta del abogado en una carpeta. Mi corazón latía fuerte, no de nervios, sino de una rabia que no podía controlar. Había pasado años sacrificándome por ellos, y ahora tenía pruebas de que no solo me habían acusado injustamente, sino que me habían ocultado una herencia. Víctor quiso acompañarme, pero le dije que no. Esto era algo que tenía que enfrentar solo. Cuando llegué, la casa parecía igual que siempre, el césped bien cortado, las cortinas blancas en las ventanas, la fachada que yo ayudé a mantener con mis pagos. Toqué el timbre, y mi mamá abrió la puerta. Su cara cambió al verme, como si hubiera visto un fantasma. «Daniel, ¿qué haces aquí?», preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y molestia. «Necesito hablar con todos», dije, seco. Ella dudó, pero me dejó pasar. En el comedor estaban mi papá y Fernando, sentados como si nada. Fernando me miró con esa sonrisa suya, como si supiera algo que yo no. Mi papá apenas levantó la vista del periódico. «¿Qué quieres, Daniel?», dijo, sin moverse. «No te queremos aquí después de lo que hiciste». Me tragué las ganas de gritar y puse la carpeta sobre la mesa. «No hice nada», dije. «Y tengo pruebas». Saqué el recibo de la tienda y lo puse frente a Fernando. «Esto dice que vendiste tu Rolex hace una semana por $10,000, ¿quieres explicar por qué me acusaste de robarlo?». La sonrisa de Fernando se desvaneció. Empezó a balbucear. Eso no es verdad. Ese recibo es falso». Pero su voz temblaba, y todos lo notamos. Mi mamá lo miró, confundida. «Fernando, ¿qué está diciendo Daniel?», preguntó. Él se puso rojo, pero no respondió. Entonces saqué la carta del abogado. «Y esto», dije, «es una carta que dice que mi abuela me dejó $92,000 hace 3 años. Dinero que nunca vi. ¿Alguien me puede explicar dónde está?». Mi papá dejó el periódico y me miró con los ojos entrecerrados. «Eso no es de tu incumbencia», dijo. «Tu abuela dejó deudas, y usamos ese dinero para pagarlas». Pero yo ya había hablado con el abogado. Sabía que era mentira, no había deudas, dije. Hablé con el abogado. Ese dinero era mío, y ustedes lo escondieron. Mi mamá parecía perdida, mirando de mí a mi papá. Fernando, mientras tanto, se levantó de la mesa. «Esto es ridículo», dijo. «No voy a escuchar tus mentiras, Daniel». Intentó salir, pero lo detuve. «No te vas hasta que hagas frente a esto», dije, y puse el recibo frente a él otra vez. «Vendiste el reloj. Mientes para cubrirte. Y quiero saber por qué». La discusión se puso intensa. Fernando empezó a gritar que yo estaba inventando todo, que era un celoso que quería arruinarle la vida. Mi papá le siguió el juego, diciendo que yo siempre había sido problemático, que nunca valoré a la familia. Pero mi mamá, por primera vez, no dijo nada. Solo miraba los papeles, como si estuviera empezando a dudar. Entonces solté la bomba. ¿Saben quién ha estado pagando la hipoteca de esta casa los últimos 5 años, o la universidad de Fernando, o ese maldito Rolex que ahora no está?
Fui yo. La mesa se quedó en silencio. Mi papá abrió la boca, pero no dijo nada. Mi mamá se tapó la cara con las manos. Fernando me miró como si quisiera matarme. Eso es mentira, dijo, pero su voz no tenía fuerza. No es mentira, dije. Puedo mostrarles los extractos bancarios. Cada mes, yo pagué para que esta familia tuviera lo que tiene. Y ustedes me echaron como si fuera basura. Mi mamá empezó a llorar. Daniel, ¿por qué nunca nos dijiste?, preguntó. Porque no quería que esto fuera una deuda, dije. Lo hice porque los quería. Pero ahora veo que fue un error. Mi papá, que hasta ese momento había estado del lado de Fernando, finalmente habló. Si esto es verdad, Daniel, ¿por qué no dijiste nada antes? No podía creerlo. ¿En serio me estaba echando la culpa? Porque confié en ustedes, dije. Pensé que éramos una familia. Pero me acusaron de ladrón y me robaron mi herencia. ¿Qué clase de familia hace eso? Fernando intentó cambiar el tema. Esto no tiene nada que ver con el reloj, dijo. Estás desviando la atención. Pero ya nadie le creía. Mi mamá lo miró y dijo, Fernando, dinos la verdad, ¿vendiste el reloj? Él se quedó callado, mirando al suelo. Finalmente, murmuró, sí, lo vendí. Necesitaba el dinero. Mi papá se puso de pie, furioso. ¿Y por qué acusaste a tu hermano? Fernando no respondió. Solo se encogió de hombros, como si no importara. Eso fue todo lo que necesitaba. Me levanté, recogí mis papeles y dije, no quiero volver a verlos. A partir de hoy, no pago más nada. Ni la hipoteca, ni la universidad, nada. Que se arreglen solos. Salí de la casa, con el corazón roto pero con una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, sentía que no les debía nada. De vuelta en el departamento de Víctor, le conté todo. Él estaba impresionado. Hombre, eso fue intenso, dijo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sabía con certeza, pero tenía una idea. El dinero de la herencia era mío, y lo iba a recuperar. Llamé al abogado otra vez y le dije que quería empezar el proceso legal. Me advirtió que podía tomar tiempo, pero que tenía un caso sólido. Tus padres no tienen derecho a ese dinero, dijo. Y con la carta y los registros, podemos demostrarlo. Esa noche, mientras tomábamos unas cervezas, Víctor me dijo algo que me hizo pensar. Sabes, Daniel, esto no es solo sobre el dinero o el reloj. Es sobre cómo te trataron. Quizás es hora de que empieces a vivir para ti. Tenía razón. Durante años, puse a mi familia primero, y me pagaron con traición. Era hora de cambiar eso. Los días siguientes fueron una locura. Contraté a un abogado, un tipo recomendado por un colega del trabajo. Era caro, pero parecía saber lo que hacía. Revisó la carta y los documentos de la herencia y dijo que podíamos demandar a mis padres por malversación. También me sugirió que investigáramos más a Fernando, porque el negocio que mencionó en sus redes podía ser algo más serio. A veces, estas cosas no son solo un reloj, dijo. Podría estar metido en algo turbio. Decidí seguirle la pista a Fernando. Con la ayuda de Víctor, revisamos más de sus redes y mensajes. Encontramos un contacto en un grupo de WhatsApp que parecía sospechoso, un tipo que se hacía llamar Ricky, con quien Fernando hablaba mucho de movidas y dinero rápido. No teníamos pruebas concretas, pero algo me decía que Fernando no solo había vendido el reloj para cubrir un hueco. Estaba metido en algo más grande. También empecé a moverme en el trabajo. Mi jefe me llamó para una reunión y me ofreció un ascenso. Era una posición con más responsabilidad, pero también con mejor sueldo. Lo tomé sin dudar. Si iba a empezar de nuevo, necesitaba todo el dinero que pudiera. Además, me ayudó a mantenerme ocupado, a no pensar tanto en la traición de mi familia. Una noche, mientras revisaba unos correos, recibí un mensaje de mi mamá. Era corto: Daniel, lo siento mucho, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje por unos minutos, con un nudo en el estómago. Una parte de mí quería responder, pero otra, la que aún sentía el dolor de lo que pasó, me decía que no. Decidí no contestar.
No estaba listo para hablar con ellos, no después de todo. Al final de la semana, el abogado me llamó con noticias. Había encontrado registros bancarios que mostraban que mis padres habían transferido el dinero de la herencia a una cuenta personal. Era la prueba que necesitábamos para ir a juicio. Pero también me advirtió que el proceso podía ser largo y feo. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante?, preguntó. Sí, dije. Ese dinero es mío, y no voy a dejar que se queden con él. Mientras tanto, seguí viviendo con Víctor, pero ya estaba buscando un lugar propio. El ascenso me daba algo de margen y quería empezar de cero. Cada día que pasaba, sentía que dejaba atrás a la familia que pensé que tenía. Pero también sabía que esto no había terminado. Fernando estaba escondiendo algo, y yo iba a descubrir qué era. No por venganza, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba su mentira. Y algo me decía que lo que encontrara iba a cambiar todo. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión. Por las mañanas, iba al trabajo, donde mi nuevo puesto como jefe de proyectos me mantenía ocupado. Analizaba números, dirigía reuniones y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida tenía dirección. Pero por las noches, con Víctor, seguíamos investigando a Fernando. Ese tal Ricky que aparecía en sus mensajes era nuestra mejor pista. Encontramos un perfil suyo en una red social menos conocida, una plataforma donde la gente compraba y vendía cosas de lujo. Ricky no parecía un simple amigo, sus publicaciones hablaban de oportunidades de negocio y dinero fácil. Todo olía mal, decidí contactar a un viejo amigo del colegio, Marcos, que ahora trabajaba como investigador privado. No era barato, pero con el ascenso y mis ahorros, podía pagarlo. Le di toda la información que teníamos, los mensajes de Fernando, el nombre de Ricky, el recibo del Rolex. Dame una semana, dijo Marcos. Si hay algo turbio, lo encontraré. Confié en él. Marcos siempre había sido bueno para meterse en los detalles. Mientras esperaba, el abogado siguió avanzando con el caso de la herencia. Me llamó un lunes para decirme que había presentado la demanda contra mis padres. Tenemos un caso sólido, dijo. Los registros bancarios muestran que transfirieron el dinero a una cuenta personal, y no tienen justificación legal para eso. Me explicó que el proceso podía tomar meses, pero que probablemente recuperaríamos los $92,000. Era un alivio, pero también me dejaba un sabor amargo. Nunca imaginé que terminaría demandando a mis propios padres. Una noche, mientras revisaba apartamentos en línea, recibí otro mensaje de mi mamá. Daniel, por favor, hablemos. No quiero que esto termine así. Esta vez, dudé más. Una parte de mí quería creer que ella no sabía nada de la herencia, que solo estaba atrapada en medio de todo. Pero no podía ignorar lo que pasó. No respondí, aunque me costó. Víctor, que estaba mirando por encima de mi hombro, dijo, hombre, si quieres hablar con ella, hazlo. Pero no dejes que te manipulen otra vez. Tenía razón. Decidí esperar hasta tener todas las piezas del rompecabezas. El jueves, Marcos me llamó. Encontré algo, dijo, con un tono serio. Reúnete conmigo mañana en el café de la esquina. No dio más detalles, pero su voz me puso nervioso. Al día siguiente, llegué al café con Víctor. Marcos estaba ahí, con una carpeta llena de papeles y una laptop. Esto es grande, Daniel, dijo mientras tomaba un sorbo de café. Tu hermano no solo vendió el Rolex. Está metido en un esquema de reventa de artículos de lujo falsos. Me explicó que Fernando había estado trabajando con Ricky, un tipo que se dedicaba a comprar relojes y joyas auténticos, como el Rolex, para luego reemplazarlos con copias de alta calidad y vender los originales en el mercado negro. El depósito de $10,000 en la cuenta de Fernando no era solo por el Rolex, era parte de un pago más grande por un lote de artículos que había ayudado a mover. Tu hermano no es el cerebro, dijo Marcos. Ricky es el que organiza todo. Pero Fernando está metido hasta el cuello, me quedé sin palabras. No solo me había acusado falsamente, sino que estaba involucrado en algo ilegal. ¿Hay pruebas?, pregunté. Marcos sacó fotos,
mensajes interceptados y hasta un video de una cámara de seguridad donde se veía a Fernando entregando una caja a Ricky en un estacionamiento. Esto es suficiente para meterlo en problemas serios, dijo Marcos. Pero tienes que decidir qué hacer con esto. Esa noche, en el departamento de Víctor, debatimos. Una parte de mí quería entregar las pruebas a la policía y dejar que Fernando enfrentara las consecuencias. Pero otra parte, la que aún recordaba cuando éramos niños y jugábamos juntos, dudaba. Si lo denuncias, no hay vuelta atrás, dijo Víctor. Tu familia ya está rota, pero esto podría hacer que te odien para siempre. No sabía qué hacer. Lo único que tenía claro era que no podía seguir ignorando la verdad. El sábado, tomé una decisión. Fui a la casa de mis padres otra vez, esta vez sin avisar. Llevé la carpeta de Marcos y los documentos del abogado. Cuando mi mamá abrió la puerta, parecía agotada. Daniel, gracias por venir, dijo, pero la interrumpí. No vine a reconciliarme, dije. Vine a terminar esto. En el comedor, mi papá y Fernando estaban otra vez. Puse la carpeta sobre la mesa y saqué las pruebas de Marcos. Fernando no solo vendió el Rolex, dije. Está metido en un negocio de falsificaciones con un tipo llamado Ricky. Tengo fotos, mensajes, videos. Todo. Fernando se puso pálido. Intentó hablar, pero lo corté. No mientas más. Ya sé todo. Mi papá miró las pruebas, incrédulo. ¿Es esto verdad, Fernando? Preguntó. Por primera vez, Fernando no tuvo excusa. Solo bajó la cabeza, entonces hablé de la herencia. Y ustedes, dije, mirando a mis padres, me robaron $92,000. Ya presenté una demanda. Ese dinero es mío, y lo voy a recuperar. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que no sabía nada, que mi papá había manejado todo. Él no lo negó. Lo hicimos por la familia, dijo. Pensamos que era lo mejor. No podía creerlo. ¿Lo mejor? Echarme de la casa y mentirme por años es lo mejor. No dejé que respondieran. Se acabó, dije. No quiero saber más de ustedes. No voy a denunciar a Fernando, pero no porque lo perdone. Es porque no vale la pena gastar más energía en esto. Dejé las pruebas sobre la mesa y salí. En el auto, sentí un peso levantarse de mis hombros. Había cerrado ese capítulo, aunque doliera, un año después, mi vida era otra. Con el dinero del ascenso y los ahorros, alquilé un apartamento pequeño pero cómodo en el centro de la ciudad. El juicio por la herencia avanzó, y recuperé los $92,000. No fue fácil, mis padres intentaron pelear, pero las pruebas eran claras. Usé parte del dinero para pagar al abogado y el resto para invertir en un fondo que me asegurara estabilidad. Mi trabajo iba bien, y el ascenso me abrió puertas. Incluso empecé a salir con alguien, una colega que me hacía reír como nadie. De mi familia, supe poco. Víctor, que aún tenía contacto con algunos conocidos en común, me contó que mis padres perdieron la casa. Sin mis pagos, no pudieron mantener la hipoteca, y el banco se la quitó. Fernando dejó la universidad y se mudó a otra ciudad, probablemente huyendo de Ricky y sus problemas. No sé si sigue en el negocio de las falsificaciones, y no me importa. Mi mamá intentó contactarme un par de veces, pero no respondí. Tal vez algún día pueda perdonar, pero no ahora. Víctor sigue siendo mi roca. El otro día, mientras tomábamos unas cervezas en mi nuevo apartamento, me dijo, mira todo lo que lograste, Daniel. Te libraste de una familia que no te merecía y construiste algo mejor. Sonreí. Tenía razón. Había perdido a mi familia, pero gané algo más importante, mi propia vida. A veces pienso en lo que pasó y me pregunto si pude haberlo manejado diferente. Pero luego recuerdo las mentiras, la traición, y sé que hice lo correcto. No necesito a una familia que no me valora. Tengo un hogar, un trabajo que me gusta, amigos que sí están ahí. Y, sobre todo, tengo la tranquilidad de saber que ya no cargo el peso de sus secretos.